En Juan capítulo 10, el Señor nos dice que Dios Padre mandó a Él poner su vida y volverla a tomar. Igual como ocurre en el pabellón quirúrgico, ¿verdad? Cuando la persona tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿ya? Porque la persona entró en muerte clínica. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Cristo estaba cumpliendo al pie de la letra el Salmo 22. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Pero es que yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. No lo veo de día y de noche. Eso es lo que tú ves con los ojos. Pero estaba escrito en el Salmo 22. En la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto ir al juicio y al lago de fuego para ser desamparado día y de noche por sus pecados, así igual Cristo, quien llevó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Así igual Cristo, tal cual. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la misma medida, así tal cual, el hombre tiene que morir, ir al infierno su alma, ir al juicio, ser lanzado al desamparo eterno en el lago de fuego, así también Cristo fue enjuiciado y su alma entró en la eternidad a esta condena. Ahora Cristo aquí tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado en Juan 10, versículos 17 al 18. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. Pero vamos aquí, a Mateo 27, versículos 45 al 46. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo. El alma de Cristo entró en desamparo, pero faltaba el desamparo eterno. Aquí estaba desamparado por el Padre, pero su alma, su vida, su alma, salió del cuerpo. Igual que una persona cuando entra en muerte clínica. Hay algunas veces, no siempre, esto no ocurre siempre, pero algunas veces sí, el alma se separa del cuerpo en una muerte clínica. Entonces el alma se desdobla, el alma. Y el cuerpo pierde la vida, pierde los signos vitales. No hay respiración. Antes estaba... Y los signos vitales. Ahora no. No hay signos vitales. No hay respiración. El alma dejó el cuerpo. Pero transitoriamente. Hay gente que escribe la experiencia que ellos experimentaron cuando sufrieron la muerte clínica y le estaban haciendo reanimación cardiopulmonar, aplicándole descarga eléctrica en el pecho. Pero todo ese tiempo el alma estaba desdoblada del cuerpo. Pero eso del desdoblamiento en los pabellones quirúrgicos, solamente ese desdoblamiento del alma ocurre alrededor del pabellón quirúrgico. Dios no permite que el alma entre en la eternidad. De hecho, hay personas que dicen que ven un túnel con una luz profunda en el túnel. Ya todo eso es cuestiones del cerebro o a lo mejor engaños de los espíritus que operan en los hijos de desobediencia, porque hay espíritus inteligentes, demonios, que engañan al ser humano. Lo que sí dice la Biblia es que cuando uno muere, está presente el Señor, el salvado, ausente en el cuerpo, presente el Señor, o abre sus ojos estando en tormento. Y no hay más. No hay más. Pero en ese momento en que la mente tal vez hace cortocircuito y uno se imagina un túnel, una luz, etc., el punto es que por efecto de la reanimación cardiopulmonar, el RCP, aplicándole energía eléctrica de corriente continua al pecho, el corazón vuelve a latir. Ahora, en ese periodo, las personas, algunas de ellas, se desdoblan. Entonces ven su cuerpo en la camilla del quirófano. Ven la enfermera, ven los médicos, los que están
aplicándole corriente de continua al pecho, están viendo eso y ven su cuerpo. Y la gente que está operando, los médicos, los anestesistas, las enfermeras, no ven el alma de la persona. Ven el cuerpo, ven la sangre, pero no ven el alma. Es como la energía. La energía no se ve, pero se ve el efecto de la aplicación de la energía en el sistema de partículas, ¿verdad? Porque se mueven las partículas. Pero cuando no hay movimiento particular, significa que no hay energía. Cuando el cuerpo está inerte, es porque el alma parece que no está, se fue. O a veces está soñando la persona acostada y se mueve, porque todavía está el alma que produce movimiento en el cuerpo. Pero cuando queda cadáver el cuerpo, inerte, es porque el alma se salió. Y ahí empieza a detectarse que no hay signos vitales, no hay vida. Ahora, este ejercicio de reanimación cardiopulmonar, cuando logra éxito, permite que el alma vuelva a entrar al cuerpo. El alma que está desdoblada, separada del cuerpo, vuelve a entrar al cuerpo. Es una muerte transitoria, no definitiva. Entonces, están ejerciendo reanimación cardiopulmonar, inyectándole algunos elementos por las venas, intravenosamente, haciéndole que el corazón vuelva a latir. Lo recuperamos, dicen los médicos. Entonces se retiran los que están haciéndole descargas del pecho y empiezan a retomar nuevamente la cirugía los cirujanos. Bueno, y se termina la operación exitosamente, digamos, y retiran al paciente a una sala de recuperación. Y ahora algunos pacientes, ellos escriben el libro, la experiencia vivida, cuando ellos se desdoblaron. Aquí en la cruz, Cristo, su corazón fue como cera, dice el Salmo 22:14, derritiéndose en medio de sus entrañas. Un paro cardiorrespiratorio, y el alma de Cristo, igual que el alma que tiene que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, el alma de Cristo es lo mismo, pagando exactamente el precio que debe pagar un alma por sus pecados. El lago de fuego, eso es lo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Pero eso lo pagó Cristo, lo experimentó Cristo. Ahora, desde la eternidad, Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida. Entonces, el alma de Cristo volvió a su cuerpo y volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Entonces nosotros vamos a Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Todo estaba oscuro. Entonces el Señor en la cruz había sido cargado con nuestros pecados para Él pagarlo en vez de nosotros, dándonos así la vida eterna, la salvación completa de nuestras almas, la perpetua salvación, todos los pecados de toda nuestra vida pagados por Cristo, cargados en Él. Entonces el Señor había muerto transitoriamente. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mi entraña, muerte clínica. El alma de Cristo se desdobló. El alma de Cristo entró en la eternidad, en estado de desamparo. El alma humana, por sus pecados, tiene que entrar en la eternidad, en estado de desamparo eterno por sus pecados. Ir al infierno, a esperar eventualmente el juicio, ser enjuiciado y lanzado al lago de fuego. Cristo fue enjuiciado por nuestros pecados. Y como resultado, los pecados se pagan con la muerte del alma, el alma de Cristo. El alma de Cristo. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Este desamparo eterno, aquí en el lago de fuego, una vez enjuiciado y al lago de fuego, lo experimentó Cristo en la cruz. Cristo no fue al infierno. Al infierno van las almas humanas en espera del juicio y el lago de fuego. En cambio, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo experimentó en la cruz. Y desde aquí volvió a tomar su vida física. Todo estaba oscurecido. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, tinieblas. Entonces Cristo experimentó esta descompensación en su corazón. Su corazón fue como cera y su alma, desamparada por el Padre, entró en la eternidad. Y murió. Transitoriamente. Pero María, Juan, los discípulos, digamos los soldados romanos, los fariseos que estaban contemplando la cruz, eso no lo vieron porque estaba oscuro. Pero Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida física, su alma entrando nuevamente en su cuerpo agonizante, ¿ya? Cuando el alma de Cristo, desde la eternidad en estado de muerte eterna, porque esto es eternidad en estado de muerte, separación. Separado el Padre de Cristo, desamparo, y el alma entró en la eternidad. Eternidad, eterno, siempre ser, eterno.
eternidad de día y de noche en estado de desamparo. Desamparo eterno, muerte eterna, lo que está experimentando Cristo. Pero Cristo es Dios. Es el único capaz de volver desde el más allá hasta este espacio físico-temporal, incluso en estado de desamparo. Y lo hizo Cristo, en obediencia al mandato del Padre, volver a tomar su vida desde la eternidad, en estado de desamparo, en estado de condenación, muerte eterna, eterna muerte. Desde la eternidad en estado de muerte, volvió a tomar su vida. Es como el alma volviendo a entrar al cuerpo. Entonces tenía que consumar eso. Estaba todo oscuro. Entonces el alma de Cristo entró en su cuerpo que estaba inerte, estaba cadavérico, el cadáver, inerte, sin vida, sin signos vitales. El alma de Cristo desde la eternidad, habiendo pagado el precio en rescate de nuestra alma, entró en su cuerpo. Y ahora Cristo abre sus ojos nuevamente. Pero estaba oscuro. Se disiparon las tinieblas. Entonces estaba María y estaba Juan. Y el Señor, recobrando su vida física nuevamente, mira a María, su madre, y le dice: mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo amado, Juan, recibe a María en su casa. Lo anota Juan. Después de esto, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué es lo que ya estaba todo consumado? Primero, la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo. Benditos todos, para el cielo. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no es una bendición terrenal, para una vida terrenal, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. No, esa promesa es una bendición para el alma humana, para que el alma humana no entre en muerte, no vaya al infierno, al juicio, al lago de fuego. En Cristo serán benditos todos con salvación. Entonces eso lo cumplió Cristo en la cruz. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18, cumplido, absolutamente consumado por Cristo. Además, lo que Cristo también consumó es lo que Cristo dijo en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y además, lo que el Padre le encomendó, le dio el mandamiento, poner su vida y volver a tomar. Había vuelto a tomar su vida, había entrado en condenación, en sustitución de nuestra condenación, pagó el precio en rescate de nuestra alma. Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham, completamente y absolutamente consumada. Lo que Cristo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10, 28, completamente consumado. Y lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volverla a tomar, la había vuelto a tomar, completamente consumado también. Juan 19, 28 es precioso, es maravilloso. Antes de la muerte física definitiva, todavía con vida física, el Señor en la cruz, sabía que ya nos había salvado el alma. Entonces ahí tenemos la prueba de que la salvación de nuestras almas no es por sangre, es por alma. Alma por alma, no sangre por sangre. No, porque si no, no hay salvación del alma. Tiene que ser vida por vida. Vida por vida. Mas si hubiere muerte del alma, pagarás vida por vida. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo ahí es que algo de cierta especie solamente será sustituida válidamente por algo exactamente de la misma especie. Si es un ojo, tiene que ser por otro ojo, no por una mano, no por un pie, no por un golpe, no es válido, tiene que ser por otro ojo, ojo por ojo. Si es un diente, por otro diente. No sirve ojo por diente, mano por diente, no, tiene que ser otro diente por diente. Si es un alma, por otra alma. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, el alma de Cristo. Morirá, morirá. Muerte eterna. Y desde la eternidad volvió a tomar su vida. Ahí nos salvó el Señor. Ahí pagó el precio cabal, completo, exacto, sin pedir rebaja, en rescate de nuestra alma. La rescató nuestra alma. Por medio de sustitución de condena a la muerte del alma por pecar. Entonces Cristo, sabiendo que estaba todo consumado ya, Juan 19, 28, ya lo sabía, todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham, Génesis 22, 18, lo que Él nos prometió en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna, y el Padre lo que le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, estaba todo consumado. Entonces dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Porque en el Salmo 22, 14 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba escrito 900 años antes. Entonces le dieron a él vinagre y entonces pudo exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. ¡Tetelestai!
Esto es, consumado es. Y hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron. El velo del templo se rajó de arriba abajo, diciendo, la entrada es gratuita. La entrada al lugar santísimo es gratuita. No hay que pagar ningún precio extra. El precio pagado fue Cristo. Lo pagó Cristo. Entren. Entren en el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza. Entren gratuitamente. El precio de la entrada fue pagado por Cristo. No le hagan caso a los pastores evangélicos que le dicen, tú tienes que tener a Cristo como el Salvador de tu vida y como el Señor de tu vida. Porque si tú tienes a Cristo como el Salvador de tu vida, pero no tienes a Cristo como el Señor de tu vida, no entras, te vas al infierno. Mentira, mentira. La salvación ocurre por justificación, no por santificación. Santificación significa dejar el pecado, tener a Cristo como el Señor de la vida, guardar santidad, dejar la tibieza, ser fiel al Señor, teniendo una vida agradable, lo moral. Eso es santificación, pero la santificación no es para la salvación del alma. Para la salvación del alma de ir al infierno es la justificación. Y la justificación solamente es por la fe en lo que Cristo consumó. Lo que consumó Cristo es la vida eterna. Si tú depositas fe en que Cristo ya te dio vida eterna, entras. Pero para poder tener fe, antes tienes que cambiar tu mente. Entonces lo que Dios pide para que tú seas salvo son dos condiciones. Una, que cambies tu mente, que hagas metanoia. Transformación completa de tu mente para que te des cuenta de lo corrompido que estás. Para que reconozcas, cuando estés aquí, antes de ser salvo, que estás espiritualmente muerto, moralmente corrompido y tu alma sentenciada a la muerte. Y no hay salvación para tu alma, a menos de sustitución por el alma de Cristo. Nada más que por eso. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Entonces, la gente que están acá, sus obras, lo que hagan o dejen de hacer, nunca participan en la salvación. Lo que participa es su fe en lo que hizo Cristo. Entran. Y cuando son salvos, tampoco lo que ellos hagan o dejen de hacer, si no participan en la santificación, no importa. Porque cuando entran, Cristo entra a morar dentro de ellos y le da la inmortalidad, la vida eterna. Si ellos son fornicarios, pecan, van al cielo. Porque Cristo les pagó sus pecados, todos los que cometerán hasta que se mueran. Si la salvación de Cristo es la sustitución de nuestras almas, todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo. O sea, todo lo que nosotros hagamos hasta que nos muramos, sea bueno o sea malo. En eso tiene que usted depositar su fe. Que ya Cristo le salvó. ¿De qué? Todo parte tomando muy en serio este decreto condenatorio. Tomándole en serio, prestándole la debida importancia que debe prestarle usted a este decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Tiene que entender, el alma que pecare, morirá. Morirá. Yo pequé, tengo que ir a este destino. Y nadie me puede salvar de este destino. No hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar este destino. Nada, ya tengo que ir aquí. Pero el que fue ahí fue Cristo en vez de usted. Y eso es lo que tiene que creer usted. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Para salvarlo a usted, de usted tiene que ir a este destino, que usted se lo merece. Usted se lo merece. Cuando la persona es salvada, entrando por la puerta estrecha al camino angosto, aquí queda inmortal. Aquí todo a usted le es lícito, judicialmente. Usted puede matar, robar, fornicar, lo que usted quiera hacer, no tener a Cristo como el Señor de su vida, no importa. Que usted no que sea un tibio, no importa. Que yo no obedezca los mandamientos, no importa, porque usted ha sido justificado por su fe en la obra de salvación de Cristo. Tiene vida eterna. Por supuesto que aquí tenemos que nosotros ser objeto de la santificación, ¿verdad? Dejar el pecado, sí, pero eso no es para ser salvo. Para ser salvo, justificado por la fe. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por las obras. Gálatas 2:16. Santificación significa obras de obediencia, dejar el pecado, obedecer los mandamientos, convertir a Cristo como el Señor de mi vida. Eso es santificación, obras. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley yo convierto a Cristo como el Señor de mi vida, yo hago, dejo de hacer. Eso no. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y obras de la ley, obras,
es que tú conviertas a Cristo en el Señor de tu vida, que dejes la tibieza, que guardes santidad. Todo eso hay que hacerlo en torno a la santificación. La santificación. Dejar la tibieza, pero no para ser salvo. Eso lo hacen las personas que ya han sido salvas. El problema de la religión es que los pastores lo tienen en santificación a las personas, sin hacer objeto de la justificación. Dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, obedeciendo los mandamientos, sin haber sido justificados. Al morir se van al infierno. Porque no les predican el Evangelio. El Evangelio es este anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí, en cuanto a la condena a la muerte del alma por los pecados, es condenado a la muerte en vez de mí, a la muerte del alma, por los pecados de mi alma, entonces Cristo me salvó mi alma, me la dejó exenta de toda condena, me dio la salvación plena, la salvación perpetua, eterna, la inmortalidad. Eso es lo lógico, esa es la verdad. Ahora dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito. Significa que judicialmente todo me es lícito. Yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, tomar alcohol, emborracharme, y he quedado inmortal. Porque aquel que fue matado en vez de mí fue Cristo, por los pecados de mí. Nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Los pecados que yo cometeré hasta que me muera me los pagó Cristo. No los tengo que volver a pagar yo. Así de simple. Así de simple. Si yo estoy imputado por haber cometido muchos asesinatos, y me tienen que poner un paño aquí y matarme, fusilarme, y alguien en vez de mí dice: yo cometí los asesinatos de Ulises Astudillo, mátenme a mí. Entonces viene la justicia y aplica la condena sobre esa persona que es mi sustituto. Entonces esa otra persona la pone en un pabellón de fusilamiento, le colocan una venda y los fusileros ¡pah!, lo matan y muere la persona. Entonces yo quedo liberado de pagar yo mis pecados, los pagó él en vez de mí. Eso es lo que hizo Cristo. Él en vez de mí. La palabra por, que Cristo murió por los pecados de nosotros, significa en lugar de usted, en vez de mí, en vez de usted, en sustitución completa de su persona, para que su alma no sea condenada acá. Cristo fue condenado acá, para que usted no vaya acá, al lago de fuego. Y si Cristo paga lo que usted debiera pagar, ya no lo tiene que pagar nunca más usted, porque lo pagó Cristo en vez de usted. El Evangelio está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, y dice el apóstol Pablo: y os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, hayáis creído exento de fe, no con todo tu corazón. No te sirve así, tiene que ser con todo tu corazón, tiene que ser con fe. Estás plenamente convencido que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó, te dio vida eterna. Si no, no te sirve así. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito, al Salmo 22, a Isaías 53 y a otras profecías más que también Cristo las consumó en la cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que apareció a los 12, luego apareció a Cefas, Pedro, luego a los 12, y luego a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. En los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, el versículo 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí muere, en vez de mí, por los pecados de mí, entonces yo quedo salvado. Completamente. Los pecados que yo cometa hasta que yo me muera, en el camino ancho o en el camino angosto, me los pagó todos Cristo y me dio salvación perpetua, vida eterna, inmortalidad. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Inmortalidad para el alma, vida eterna.
inmortalidad, vida eterna. Para hacer efectiva esa vida eterna, arrepentimiento, transformación de la mente y creer con todo el corazón esta verdad, que Cristo ya te dio la salvación. Convencido de que cuando tú te vayas al cielo, te vas a ir al cielo por lo que hizo Cristo por ti. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Nunca. Ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Porque después de ser salvo, la santificación no es para salvación. Ni para evitar que tú seas vuelto a condenar. No. Es para agradar a Dios y que Dios te envíe a predicar a los demás el Evangelio que tú lo creíste. Y cuando ellos lo crean, también tú ganarás almas para Cristo. Y eso será recompensado en el churrán de Cristo, de 2 Corintios 5:10. No para ser condenado o para mantenerte salvado. La santificación no es para salvar el alma. Obediencia a los mandamientos del Señor, dejar el pecado, entregarle tu vida a Cristo, hacer a Cristo el Señor de tu vida. Todo eso es santificación. Tiene otro significado eso, tiene otro resultante. No es para la salvación del alma. La gente del camino ancho pueden ser muy buenas, guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, entregarle el señorío de Cristo, hacer de Cristo el Señor de su vida, y se van al infierno. Porque la santificación no sirve para la salvación. Lo que sirve para la salvación es la justificación. Que Dios te declare justo porque tú has creído con fe que Cristo te salvó. Y ahí eres justificado. Y cuando eres justificado, el injusto declarado justo tiene perpetua salvación. Porque Cristo entra en ti. En él también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Cristo fue sumergido dentro de ti y has quedado sellado con el Espíritu Santo de Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el evento del arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, cuando la persona es justificada, Dios lo hace entrar por Cristo, la puerta estrecha, al camino angosto, y ahora Cristo entra dentro de él y tiene la vida eterna. Vida eterna, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Si tú tienes a Cristo morando dentro de tu interior, eres sellado con Él hasta la redención. Tienes vida eterna perpetua. Si tú pecas, matas, robas, eres infiel, no tienes a Cristo como el Señor de tu vida, tú no haces, no dejas, no importa, no importa. Lo que importó fue que tú hayas creído lo que hizo Cristo por ti. Que cuando murió por tus pecados te dio la salvación perpetua, la vida eterna. Si lo crees de todo corazón, entra por la puerta estrecha y Dios entra dentro de ti, la persona de Cristo, y tienes vida eterna. Ya la santificación, que tú conviertas a Cristo en el Señor de tu vida, o no lo conviertas en el Señor de tu vida, o que tú hagas o dejes de hacer, tampoco participa. Las personas aquí son buenas, cumplen los mandamientos, dejan el pecado, viven una vida en santidad, convierten a Cristo en el Señor de su vida, y si mueren se van al infierno. Porque la salvación no es por santificación tiene que ver con cumplimiento de obras, mandamientos, eso, no. La salvación es por justificación, que Dios te justifique porque tú has creído que Él te salvó. Con todo tu corazón, con fe. La justificación es por la fe. Romanos 5:1. Listo. Te justifica el Señor y te da vida eterna. Y ahora tú eres malo, te vas a bares, a prostitutas, violas, matas, robas, te vas al cielo porque tampoco las obras no participan. Las acciones, que tú hagas cosas buenas o malas, que cumplas, que no cumplas, no participan ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Solamente la fe. Y cuando tú eres objeto de la justificación por la fe, Dios te sella y Dios hace un montón de cosas para ti. Hace que tú comas la carne de Cristo y bebas su sangre, hace que tú estés como cual pámpano permaneciendo en la vid, hace que tú tengas santidad, hace muchas cosas Cristo por ti, porque Cristo es la vid, Cristo es la santidad, Cristo es su cuerpo y su carne y su sangre. Al entrar en ti, tú comes la carne de Cristo, bebes su sangre, cumpliéndose en ti, Juan capítulo 6, versículos 53 al 59, cuando Cristo dice, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Cuando Cristo entra en mí, Él hace posible para mí lo que yo no puedo hacer posible. Yo he comido la carne de Cristo y bebo su sangre porque Cristo entra dentro de mí. Yo no tengo santidad, Cristo es la santidad. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cristo entra en mí, yo tengo la santidad en mí, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Cristo hace realidad para mí lo que yo no puedo hacerlo realidad. En Juan 15, versículo 1 al 7, Cristo dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que en mí no permanece es cortado o echado al fuego. Cuando Cristo, cual vid, entra en mí, que yo soy el pámpano, yo cual pámpano permanezco en la vid que es Cristo, que está dentro de mí, Cristo en mí y yo en Él, fusionados. O sea, Cristo hace realidad lo que nosotros no podemos hacer la realidad cuando Cristo entra dentro de mí.
en Gálatas 2, versículos 20 y 21, los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Y si Cristo dice que hay que comer su carne y beber su sangre, entra en mí, yo he comido la carne y la sangre de Cristo. Si Cristo dice que yo tengo que ser un pámpano que permanezca en la vid, cuando Cristo, cual la vid, entra en mí, yo soy un pámpano que siempre voy a estar permaneciendo en la vid, Cristo en mí, yo en él. Entonces, Cristo en mí, sumergido dentro de mí, por acción del bautismo, inmersión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, dejando el pecado, dejando la tibieza, guardando santidad, convirtiendo a Cristo en el Señor de mi vida, haciendo yo y dejando de hacer, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió por los pecados míos y así me salvó de yo ser condenado por los pecados míos. Esto hay que creerlo con fe para ser justificado. Para que Dios al injusto lo declare justo, tiene que creer con fe que Cristo ya lo salvó. ¿Cuántas horas llevamos? Como 8 horas, 5 horas. Tanto resistido el Facebook. Lo podré subir a YouTube. Bien, querido amigo. Entonces, toda esta larga exposición es para convencerlo a usted de que ya Cristo lo salvó, sin que usted haga o deje de hacer, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo, porque usted nunca logrará alcanzar los altos estándares morales de la ley de un Dios 3 veces santo. En Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir sino a completar, porque de cierto digo que hasta que no pase en el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Entonces la expresión no es abolir o abrogar, no, es no penséis que he venido a destruir, porque Cristo no destruyó la ley, pero la abolió penalmente. Y así nos hizo libres nosotros de tener que estar teniendo que ir al cielo tratando de cumplir la ley, vinculándonos a la ley. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, mas el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la religión, libres de la ley, libres de Satanás, libres del engaño religioso, libre. Dios en mí, en la persona de Cristo, me hizo libre para hacer lo que yo quiera, lo que se me dé la regalada gana. Pero sabiendo que voy a tener que, en el tribunal de Cristo, perder corona, galardones, si yo no me porto bien. Nada más que eso. La salvación solamente es por la fe, y nada más que por la fe. Para que yo tenga fe en el Evangelio, antes tengo que cambiar mi mente. Porque si yo no pienso bien, no voy a poder entender bien lo que hizo Cristo en la cruz. Y si yo no lo entiendo bien, ¿cómo lo voy a poder creer? Para entenderlo bien, tengo que cambiar mi mente, que no me permite entender bien. Tiene que haber metanoia, transformación mental, conformar mi mente a todo lo que Dios ha dicho y que está escrito en la Biblia. Lo que ha dicho Dios, los pensamientos de Dios respecto de mí, viviendo yo en un cuerpo de carne y hueso. Para que yo tenga los mismos pensamientos respecto de mí, que son los pensamientos que Dios tiene de respecto de todos los seres humanos que viven en un cuerpo de carne y hueso. Entonces el Señor está diciéndole a los fariseos, oíste que fue dicho en la ley, mas yo os digo. Oíste que fue dicho en la ley, mas yo digo. O sea, está completando la ley. Oíste que fue dicho no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje, también. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, también cometió adulterio. Si antes cometer adulterio era acostarse con una mujer, ahora es acostarse con una mujer que no es su esposa, pero también desear hacerlo. O sea, es peor todavía. Cristo vino a subir el altísimo estándar de exigencia moral de la ley de Dios, la vino a dejar mucho más inalcanzable de poderlo cumplir. Porque si antes pecar era matar, ahora pecar es matar, pero además enojarse. Si yo no mato, pero me enojo contra el prójimo, para Dios es lo mismo. Tengo que ir a juicio. Si antes pecar contra Dios era cometer adulterio, ahora también es cometer adulterio, pero además que me surge una atracción sexual de una mujer respecto a una mujer que no es mi esposa. Para Dios es lo mismo. Dice el Señor,
si tu ojo derecho, si tu mano derecha, ya, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos ser lanzado al infierno. Si tu mano derecha, con la cual uno se masturba, metes el dedo, la mujer mete el dedo en la vagina para satisfacerse sexualmente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, tu mano derecha, y échale de ti. Mejor te es entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos ser echado al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si tu mano derecha, córtala. Si tu mano izquierda, córtala. Si tu ojo derecho, sácalo. Sácalo. Sácate la nariz. Te es imposible, tienes que desaparecer, porque siempre vas a pecar. Dios está hablando algo que es imposible del hombre poderlo cumplir. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y para guiar al pecador condenado por haber pecado a Cristo, Gálatas 3:24. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Hechos 4:12. Igual que el niñito que ve la película Superman y en su mente se cree Superman. Entonces les pide a los papás que le compren un traje de Superman. Y se cree Superman, el hombre de acero. Entonces los padres se empiezan a preocupar porque el niñito cree que él es Superman. No hay a hacer cosa que tome un ascensor y se suba a lo más alto del edificio y se lance al vacío y se mate. Porque él no es Superman. Y él se cree que es Superman. Entonces, para hacerle entender mentalmente, su papá, al niñito, que él no es Superman, entonces viene el papá, sienta al niñito en el living de la casa y a través de la pared intermedia entre el living y el dormitorio, el papá le empieza a decir, tienes que cumplir las siguientes órdenes que yo te estoy dando. Tienes que decirme en qué momento yo estoy sentado, acostado o de pie en el dormitorio. Entonces Dios dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no fornicarás, no codiciarás, no. Y el hombre dice, sí lo puedo cumplir, el hombre no lo puede cumplir. Lo puede cumplir parcialmente, hasta cierto punto, pero no del todo. Y basta uno. Un mandamiento que no se cumpla, para que Dios le impute que no los cumplió ninguno. Santiago 2:10. Por eso es que estar pretendiendo irse al cielo, dependiendo de las obras de la ley, es estar bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Ahora, el papá le dice al niñito, ya hijo, ¿tú te crees que eres Superman? Sí, papá. Superman tiene vista de rayo X, puede ver detrás de la pared. Ya, yo te mando que me digas, ¿estoy de pie? Ahora dime, ¿estoy sentado? Ahora dime, ¿estoy acostado? Y el niñito empieza a intentar cumplir las exigencias de su padre. ¿Está sentado mi papá? ¿Está acostado o está de pie? Y el papá le dice, ahora, ¿cómo estoy? ¿Estoy de pie, acostado o sentado? Y el niñito intenta cumplir los altos estándares que son imposibles para un hombre que no puede ver detrás de la pared. No puede. Pero Dios le dice, el papá le dice, estoy de pie porque tú puedes, porque tú eres Superman, ¿verdad? Entonces el niñito a través de la pared se da cuenta que él no puede. Y empieza a llorar el niñito. No puedo, porque no soy Superman. Entonces aquello que ocupa el papá, la mamá, para que el niñito deje de pensar que él puede ver detrás de la pared, es la pared. Para que el hombre entienda que no es igual a Dios en lo moral, sino que está corrompido moralmente, que siempre va a cometer la iniquidad, igual que Satanás, en sus pensamientos va a pecar contra Dios, y pecar es cometer la iniquidad, igual que Satanás. Satanás dijo, subiré, lo pensó, no lo hizo. Igual que el hombre piensa cosas malas, para Dios es lo mismo. Y para que el hombre llegue a entender que es un monstruo corrompido moralmente, yo soy un monstruo, un depravado, un degenerado, un inmoral, un codicioso, un asesino en potencia, un violador en potencia, un pedófilo en potencia, un borracho en potencia. Eso seré siempre yo hasta que mi cuerpo se muera. Y para que yo logre entenderme como estoy y hacer esta autopercepción correcta, mi mente tiene que estar lúcida. Un computador nuevo, cambia tu mente. Metanoia. Para que el hombre se dé cuenta que no es Superman, entonces el papá y la mamá del niñito le ponen una pared. ¿Pueden lograr ver
te doy los mandamientos. ¿Puedes cumplirlo? 1, 2, 3. Sí, sí puedo. 4. Sí, sí puedo. 6, 7, 8 mandamientos, 9 mandamientos, 10 mandamientos. Mira, no matarás. Sí, sí puedo, yo no mato. Ya. Pero ahora no te enojes contra el prójimo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra el prójimo quedará expuesto al juicio. Si antes pecar contra Dios era matar, ahora es matar y enojarse. Si yo no mato, pero me enojo, para Dios es lo mismo. Estoy condenado. Voy al infierno, voy al lago de fuego. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que yo entienda que no la puedo cumplir. Y el hombre dele con la idea de que sí, yo puedo cumplir, puedo dejar el pecado, puedo yo tener la capacidad de no pecar. No puede tener esa capacidad, no la tiene jamás, nunca. Jamás. Y un pecado, uno solo. Tú puedes ser San Pancracio, San Expedito, la Virgen del Carmen, la persona más santa del mundo, y un día pecaste, tienes que ir a juicio. Y ahí ir a juicio, a rendir cuenta por ese pecado, vas al lago de fuego. Entonces, este juicio ante el trono blanco es el juicio final. Una vez que todos los seres humanos hayan vivido en este mundo, todas sus vidas, juzgadas aquí. Aquí en la cruz, el mismo juicio, aquí, por el juzgamiento de toda tu vida, todo tu paso por este mundo. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debiera haber dicho, mas Jehová cargará. Porque fue escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. ¿Y por qué está diciendo, mas Jehová cargó? Porque ya supo todos los pecados de todas nuestras vidas. Debió haber dicho, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros, porque estaba siendo escrito 700 años antes. En Isaías 43, versículos 11 y 12 dice Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír. Salvé, ya salvé. Ya te salvé aquí en la cruz. Yo fui inmolado antes de la fundación del mundo, porque yo supe los pecados que tú los ibas a cometer antes de que tú nacieras, vivieras y te murieras. Antes. Te los pagué todos antes que tú nacieras y los empezases a cometer tus pecados. O sea, tienes que creer que Cristo es tu Salvador. Tienes que creer con todo tu corazón que al morir te vas al cielo, por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Este sacrificio expiatorio de todos los pecados de toda tu vida. ¿Entiendes? 2 requisitos. Volviendo al inicio de este video que lleva como 7 horas más o menos. ¿Cuántas personas al morir se van al infierno? Muchas. ¿Cuántas personas logran hallar la puerta estrecha? Pero no entran todavía, sino que logran hallar. Pocos. Dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. No hallad, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. No son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. ¿Y por qué son pocos los que la hallan? Ahora, ¿cuántos de estos pocos lograrán entrar? Los de fe. Los que tengan certeza y convicción que cuando Cristo murió por sus pecados les dio la inmortalidad a la vida eterna. Si no hay esto en el corazón humano, no entran. Basta que Dios a un cristiano le detecte la más mínima dependencia de él en cuanto a la salvación del alma de la persona para que Dios lo mande a lo más profundo del lago de fuego. Para que Dios le impute a él que él todavía se encuentra dependiendo de él, de dejar la tibieza, de convertir a Cristo en el Señor de su vida, porque si no se va al infierno, dejar el pecado, dependencia de él. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de él en cuanto a la salvación del alma de él, para que Dios le impute a esta persona que esta persona todavía se encuentra dependiendo de él para la salvación del alma. Y que por lo tanto nunca creyó que Cristo le salvó. Porque si esta persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, para ser salvo él, no estaría dependiendo de él. ¿Entiendes? No estaría dependiendo de dejar la tibieza, dejar el pecado, guardar santidad, convertir a Cristo en el Señor de su vida. No, pues no estaría dependiendo porque cuando nosotros entramos sabemos que tenemos vida eterna. Y ya no importa si hacemos o no hacemos, tenemos vida eterna. Entonces, 2 requisitos, 2 condiciones para ir al cielo. La primera condición, metanoia. La segunda condición, creer con todo el alma, con todo el corazón, con fe en el Evangelio. Y este es el Evangelio. Creer en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. La inmortalidad para el alma, la vida eterna. La inimputabilidad penal. Que yo quedé inimputable penalmente. Como los menores de edad. Que ellos entran a robar, matan a alguien, roban, destrozan y son inimputables ante la ley porque son menores de edad. No tienen discernimiento según la ley. Esta ley que está corrompida hoy en día. Cristo en la cruz a nosotros nos deja inimputables penalmente. Significa que yo peco, mato, robo, fornico, vuelvo a matar y soy inimputable penalmente a la muerte de mi alma. Aquel que
pagó el precio en rescate de mi alma fue Cristo. Me rescató ya me compró al precio de su propia alma. Soy de Él ya. Lo creí, entro al cielo. Entonces, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, usted cree que se los pagó Cristo, entonces usted entra al cielo. Y si no lo cree, entonces usted entra al infierno, págalo usted. Los pecados se pagan todos, penalmente, con la muerte del alma. Cada pecado penalmente, pagado con la muerte del alma. No hay ningún pecado que quede impune penalmente. Entonces, o todos los paga usted, o usted cree que se los pagó Cristo. Y otra alternativa no hay. En Juan 8:24 advierte el Señor a los que no creen en Él. Y dice el Señor, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la alternativa. Usted cree que todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, no queriendo pecar, o queriendo pecar, pecados poquititos, pecados muchos, no importa, basta uno. Usted dirá, sí, pero es que yo ya no peco. Ya, ok, no peca usted, pero peca una vez. Ya, ¿los paga usted? Uno. Supongamos que usted es una mujer muy buena, que está guardando santidad, y yo se lo reconozco, ya. Pero usted pecó una vez. Si a usted le basta un pecado, entonces, ¿ese pecado lo pagará usted aquí? ¿O usted cree que se lo pagó Cristo acá? Cualquier tipo de pecado que usted lo pudieron o no cometer. ¿Ya? Supongamos que usted es una persona muy buena, ya. Yo le doy crédito a eso. Pero usted va a pecar. Entonces, o todos los pecados que usted llegue a cometerlos, sean pocos, sean muchos, da lo mismo. Usted cree que se los pagó Cristo, los de toda su vida, hasta que usted se muera. Entonces usted entra al cielo. Porque se los pagó Cristo, eso es la realidad. Y si no, entonces los paga usted, va al infierno. Los paga usted, va al infierno. Y no hay más. Eso es lo simple. Esa es la definición simple de Juan 8:24. Advierte Cristo a los que no creen en Él, como el Salvador de sus almas. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Van ustedes al infierno a pagar por sus pecados. Entonces, ¿usted cree que todos los pecados suyos se los pagó Cristo? Entonces usted va al cielo. Se los pagó Cristo. Y si no, entonces los paga usted, va al infierno y los paga usted en el lago de fuego. Y san se acabó. Y fin de la discusión. Querido amigo, querida amiga, crea que Cristo murió por los pecados de usted. Todos, los de toda su vida. Antes que usted naciera, viviera y muriera. Antes. Repent and believe in the gospel. Believe with faith. Christ died for our sins. And so he said that everything else is religion. That's the truth. Christ, instead of me, instead of you, instead of my soul, died for our soul. Of the soul. Cristo murió por los pecados de nuestras almas. Y así nos salvó. And so he said that everything else is religion. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. ¿Qué tienes que hacer, dejar de hacer, entregarle tu vida a Cristo, al señorío de Cristo? Todo eso vale callampa. Son justicias nuestras que para Dios son trapos de inmundicia. Nuestra justicia tenemos que hacerla después de ser salvos. Después. Bien, metanoia. Cambia tu mente. Cambia tu mente para que te des cuenta cómo estás. Cambia el computador de tu vehículo. Tu vehículo está desastroso. Tu computador no permite darte las lecturas de lo corrompido que está tu vehículo. Tu vehículo está defectuoso, tu computador está defectuoso. Tu moral está corrompida y tu mente también. Para que tú logres verte que tu moral está corrompida, cambia tu mente. Para que te des cuenta que estás muerto espiritualmente, moralmente corrompido y judicialmente con tu alma condenada a la muerte. De estos tres estados, cuando la persona entra, de estos tres estados cambian dos. Cambia el estado judicial, el alma deja de estar condenada, tiene vida eterna, y cambia el estado espiritual. El ser humano nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, justificado para siempre, tiene vida eterna. El estado moral no cambia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. En la carne está la ley del pecado. Y eso nos va a hacer pecar hasta que el cuerpo muerto, el cuerpo de carne y hueso, muera. Ya sea a la persona que va caminando en el camino ancho hasta que se muera, y a la persona que entra también por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto hasta que se muera. Ambos pecaremos hasta que nos muramos. Aquí mis pecados los pagó Cristo, yo lo he creído. Acá ellos dicen que no. No toman en serio este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. No le dan la debida importancia que merece darle. Si esa es la desgracia del ser humano. El pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Y usted ya pecó, ya no importa si ya no peca más. Usted puede ser Ned Flanders,
Perjiririjillo, el santurrón más grande del mundo. Pero usted pecó. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, hombre justo, justificado por la fe, que haga el bien y nunca peque. No existe ni siquiera el justificado por la fe que nunca peque. ¿Cuánto más los injustos? Entonces, pecaremos siempre, siempre, hasta que nos muramos. Usted y yo estamos corrompidos moralmente. Y así hay que reconocerse. Los pensamientos nuestros conformados a los pensamientos de Dios. Porque la realidad es que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y mis caminos que vuestros caminos. Entonces, la metanoia permite, el cambio mental permite que los pensamientos nuestros se conformen a los pensamientos de Dios. Que nosotros pensemos de nosotros mismos tal como Dios piensa de nosotros, mientras nosotros vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Bien, dos condiciones para que usted sea de los poquitos que han hallado y luego entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Los que entren. Metanoia, cambio mental, transformación de la mente. Y dos, creer con todo el corazón que ya Cristo le salvó. Creer en el Evangelio. Arrepentidos, en realidad metanoia, y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia contra aquel que no se arrepienta. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. La condena es por no creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ahí está la condena, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el unigénito Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz la consumó, consumado es la vida eterna. Entonces usted es condenado por no creer que Cristo le dio la vida eterna. No porque usted sea un pecador, que no le entregue su vida a Cristo, que no cambie su vida, que cambie su conducta. No, eso es basura en cuanto a la salvación. Eso es basura. Obras de justicia del hombre son basura, trapos de inmundicia. Cuando usted sea justificado por la fe, ahora sí, entre en santificación. Es optativo. Yo le recomiendo que usted entre en santificación, pero primero sea justificado. En las religiones le hablan de santificación a la gente. Le dicen, para que usted sea salvo, crea en Cristo y deje el pecado. Porque si usted cree en Cristo, pero no deja el pecado, se va al infierno. O sea, santificación. Y no, la salvación es por justificación, no por dejar el pecado, o por no entregarle mi vida a Cristo, no hacer a Cristo el Señor de mi vida. Eso es basura, eso es santificación nada más. No es moneda de cambio para la salvación del alma. La moneda de cambio para la salvación del alma es que yo reconozca en mi mente que estoy corrompido moralmente. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, que soy un monstruo degenerado y moral, que merezco el lago de fuego. Eso es lo que tiene que haber en mi mente. Y siempre lo voy a merecer. Todo el tiempo que mi alma vive en un cuerpo de carne y hueso. Y creer que estando yo muerto, moralmente, muerto, Cristo me dio vida. En Efesios 2, versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y 2. A los colosenses, y a vosotros estando muertos espiritualmente, y a vosotros estando muertos en delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz. ¿En qué momento el ser humano es salvo? Cuando está muerto espiritualmente. Y cuando una persona está muerta espiritualmente, ¿hay algo que él puede ofrecerle a Dios? No, porque Dios no es Dios de muertos. Lo que Dios le toma en cuenta a los muertos es su fe, porque es el alma la que todavía tiene vida. Adán entró en muerte. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal. El día que Adán comió, murió. Pero luego Dios le empezó a llamar. Adán, ¿dónde estás tú? Y estando muerto espiritualmente Adán, oyó la voz que le llamaba. Y se escondió entre los árboles del huerto. Y se volvió religioso, se volvió pentecostal, adventista, presbiteriano, calvinista, católico. Se volvió religioso en la liturgia. Cortó hoja de higuera y se cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, pensando que así estaba todo bien con Dios. Y estaba todo mal. Entonces Dios le llama y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comer? Dios le estaba dando la oportunidad para que Adán confesara. Pero Adán no hizo eso. Adán se victimizó. La mujer que tú me diste, ella me dio, yo comí. Yo soy víctima de ti y víctima de la mujer.
Entonces Dios va a Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva se victimizó. La serpiente me engañó ella y yo comí. Soy víctima de la serpiente. Y Adán dijo, yo soy víctima de ti, Dios, y víctima de la mujer. Porque si tú no me hubieses hecho a Eva, yo no estaría así. Fue culpa de Eva y fue culpa de tú. Yo no. Y Eva dijo, la serpiente, ella me dio, yo comí. Ahí está la desgracia del ser humano. Echándole la culpa a los demás y no reconociendo que el ser humano es culpable de irse al lago de fuego. Siempre es culpable. Siempre. Siempre seré culpable del lago de fuego. Siempre. Siempre hasta que yo me muera. Cristo me ha sustituido mi vida hasta que yo me muera. Y por eso yo voy al cielo. Porque Cristo me ha sustituido mi vida hasta que yo me muera. Todos los pecados que yo los cometa o no los cometa en mi vida hasta que yo me muera, imputado a Cristo. Y así me salvó, me dio vida eterna.